Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Abigail Romero y vamos a estar exponiendo sobre el perfil pancreático, el cual comprende las pruebas de lipasa y amilasa, que estas son enzimas producidas en el páncreas, las cuales pertenecen al grupo hidrolasa. Aparecen también elevadas en el suero cuando hay pancreatitis aguda. La amilasa, o con su nombre sistémico, como se conoce, alfa 1,4 glucano, es una enzima hidrolizada que se produce principalmente en el páncreas y en pequeñas cantidades en las glándulas salivales y trompas de falopio. Las alfasamilasas son enzimas hidrolíticas que transforman el almidón en maltosa. Las alfasamilasas del cuerpo humano proceden de diferentes órganos. Está la amilasa pancreática que se produce en el páncreas y se elimina en el intestino. Está amilasa salival que se sintetiza en las glándulas salivales y se libera en la saliva. Está la amilasa sanguínea, que esta se elimina a través del riñón por la orina. La determinación de las alfasamilasas en suero y en orina se realiza principalmente para diagnosticar enfermedades pancreáticas y detectar el desarrollo de complicaciones. La amilasa pancreática es mucho más específica para detectar las enfermedades pancreáticas que la amilasa total. Se recomienda la determinación adicional de las lipasa con el fin de confirmar la pancreatitis aguda. La actividad catalítica de la amilasa, esta cataliza la liberación de enlaces glucosídicos 1,4 de polisacáridos, almidón y glucógeno. La amilasa actúa sobre el almidón de forma que la ruptura progresiva de las moléculas, las cuales son fragmentadas en unidades menores. En esa secuencia, el almidón se desdobla a maltosa, destrina, glucosa y entre otras, dependiendo de la actividad que se produzca. El método utilizado para determinar la amilasa es el Cara-White. La muestra utilizada es suero u orina recogido mediante procedimiento estándar. La muestra de la amilasa en suero es estable un mes de 2 a 8 grados Celsius. El procedimiento técnico para el procesamiento de la amilasa se deben identificar 3 tubos, los cuales es un tubo blanco, un tubo control y un tubo muestra, los cuales a estos tubos se le va a agregar 0.5 mililitros de sustrato a los 3 tubos. Luego se incuba durante 2 minutos a 37 grados Celsius. Luego se le va a agregar 0.01 mililitro de control al tubo control. Se le agregará 0.01 mililitro de muestra al tubo muestra. Se homogeniza e incuba a 37 grados Celsius por exactamente 7 minutos y 30 segundos cronometrados. Luego se le agregará 0.5 mililitros de reactivo de yodo al tubo blanco, tubo control y tubo muestra. Se mezclará, se retirará los tubos del baño y se va a agregar agua destilada. A los 3 tubos se le agregará 4 mililitros de agua destilada. Se mezclará por inversión, leer la absorbancia en espectrofotómetro a 640 nanómetros, llevando el aparato a cero de absorbancia con el blanco de agua destilada. El color de reacción es estable durante 1 hora, por lo que la absorbancia debe ser leída dentro de ese lapso. Para los cálculos de la amilasa, para calcular la muestra en amilasa, esta es igual a absorbancia de blanco menos absorbancia de la muestra entre absorbancia del blanco por 800. Si vamos a calcular el control, lo que tenemos que hacer es calcular absorbancia de blanco menos la absorbancia del control entre la absorbancia de blanco por 800 y ahí tendríamos el resultado para el control. La lipasa, su nombre sistémico, triacilglicerol acilhidrolasa. Esta es una enzima producida en el páncreas y se vierte en el duodeno con el jugo pancreático.
con el fin de hidrolizar las grasas en el tubo digestivo. La lipasa tiene una mayor especificidad para el diagnóstico y permanece elevada durante más tiempo que la amilasa, por lo que su determinación es particularmente útil en la fase más tardía de la enfermedad. La determinación conjunta de amilasa y lipasa aumenta la especificidad en el diagnóstico de pancreatitis aguda, pero no la sensibilidad. La actividad catalítica para la lipasa, esta cataliza la hidrólisis de los triacilgliceroles que se contienen ácidos grasos de cadena larga. Actúa sobre las uniones de éter entre el glicerol y los ácidos grasos de cadena larga, liberando 2 moléculas de ácidos grasos y una molécula de beta monoglicéridos. La muestra utilizada en la lipasa es suero o plasma con heparina de sodio y litio recogido mediante procedimiento estándar. La lipasa en suero es estable 5 días de 2 a 8 grados Celsius. El método utilizado es Cherry-Crandall. El procedimiento técnico para la lipasa se deben identificar 4 tubos. Un tubo blanco de muestra, un tubo muestra, un tubo blanco de control y un tubo control. Luego se le agregará 20 microlitros de tampón al tubo blanco de muestra, 20 microlitros al tubo muestra. Se le agregará 10 microlitros de tampón al tubo blanco de control y 10 microlitros al tubo control. Luego se le agregará 0.1 mililitro de muestra al tubo blanco de muestra y al tubo muestra. Del control tomaremos 0.1 mililitro y lo agregaremos en el tubo blanco de control y el tubo control. Luego se agregará 10 microlitros a los 4 tubos de inhibidor enzimático. Luego se agrega 0.5 mililitros del tubo reactivo de color a los 4 tubos. Se homogenizará bien y se dejará reposar por 5 minutos cumpliendo el tiempo de centrifugar de 3.500 revoluciones por 5 minutos. Luego se agregará sustrato, 10 microlitros de sustrato al tubo blanco de muestra, 1 mililitro de sustrato al tubo muestra, 10 microlitros de sustrato al tubo blanco de control y 10 microlitros al tubo control. Se homogenizará y se incubará exactamente 15 minutos a temperatura ambiente. Enseguida se va a adicionar 1 mililitro de acetona al tubo blanco de muestra, 10 microlitros de acetona al tubo muestra, 1 mililitro de acetona al tubo blanco de control y 10 microlitros de acetona al tubo control. Se debe leer del sobrenadante en espectrofotómetro a 410 nanómetros, llevando el aparato a cero de absorbancia con blanco de agua destilada. El color de la reacción es estable durante 30 minutos, por lo que la absorbancia debe ser leída dentro de ese lapso. Los cálculos para la lipasa es el siguiente. Para calcular la muestra, se debe tomar absorbancia de la muestra menos absorbancia de blanco de muestra entre 7 por 1000. Si vamos a calcular el control, tenemos que decir que lipasa es igual a absorbancia del control menos absorbancia de blanco del control entre 7 por 1000. Y ahí estaremos dando el resultado para el control. Los cálculos e informes de los resultados. Acá tenemos lo que es nuestro informe de resultados, que debemos de colocar las soluciones patrones que utilizamos, que en este caso fue amilasa y lipasa. Se debe colocar sus respectivas absorbancias. El sistema que utilizamos, que fue suero, se colocará ahí. Luego de esto vamos a realizar lo que son los cálculos de resultados, luego de haber llenado los diferentes espacios que tenemos anteriormente a eso.
Para calcular la muestra, como dije anteriormente, el cálculo para la lipasa es adsorbancia de blanco menos adsorbancia de la muestra entre adsorbancia de blanco por 800. En este caso tenemos que nuestra adsorbancia del blanco nos dio 0.36 menos 0.24, que es la adsorbancia de la muestra, entre 0.36, que es nuestra adsorbancia del blanco. Esto lo multiplicamos por 800 y nos va a dar un total de 266.6 UL. Para calcular nuestra lipasa, tenemos que la fórmula es la siguiente: adsorbancia de la muestra menos adsorbancia del blanco entre 7 por 1000. Entonces decimos 0.28, que es nuestra adsorbancia de muestra, menos 0.02, que es nuestra adsorbancia del blanco, entre 7. Y esto lo multiplicamos por 1000 y nos da un valor de 37.14. Esto es nuestro cálculo para nuestra muestra. Entonces calculamos nuestro control para nuestra amilasa. Tenemos que la fórmula para calcular la amilasa es la siguiente: adsorbancia del blanco menos adsorbancia de la muestra, perdón, ante adsorbancia del control menos adsorbancia del blanco. Y esto se multiplica por 800. Entonces tenemos que 0.36, que es nuestra adsorbancia del blanco, 0.25, que es nuestra adsorbancia del control, entre 0.36 por 800. Esto nos da un total de 244.4 UL. Y este será nuestro cálculo del control para la amilasa. En cuanto a la lipasa, seguimos la misma fórmula anteriormente, que es adsorbancia de la muestra menos adsorbancia del blanco, entre 7. Entonces decimos que 0.36 menos 0.01 entre 7 por 1000, esto nos da un valor de 50 UL. Y este es nuestro control, nuestro cálculo del control en la lipasa. Para saber si este procedimiento es confiable o no es confiable, tenemos que realizar nuestros límites de desconfianza, tenemos que calcularlo. Y para esto tenemos que, para la amilasa, una media de 61 y unos rangos de 46 a 76. Entonces decimos que para buscar nuestras desviaciones estándar, que estaremos trabajando con 2 desviaciones estándar, tenemos que restarle a la media un rango, y este valor que nos dé lo multiplicamos por 2 y esas serán nuestras 2 desviaciones estándares. Entonces decimos que 61, que es nuestra media, menos 46, que es nuestro rango, es igual a 15. Este 15 es una sola desviación estándar. Lo multiplicamos por 2 y esto nos da un valor de 30 y esas son nuestras 2 desviaciones estándar. Entonces, para el cálculo de la confiabilidad, decimos que a nuestra media le sumamos y le restamos 2 desviaciones estándar. Entonces decimos que 61, que es nuestra media, más 30, que es nuestras 2 desviaciones estándar, esto nos da un valor de 91. Y luego, al hacer la resta, decimos que 61 menos 30 nos da un valor de 31. Entonces, nuestro límite de confianza será de 31 a 91. Y esto lo comparamos con el resultado que nos dio el control en la amilasa, que fue un total de 244.4. Al hacer una comparación con nuestro límite de confianza, vemos que está más elevado que nuestros límites de confianza que hemos elaborado. Entonces, vamos a revisar ahora la lipasa. Decimos que la media en la lipasa es de 23. El rango establecido en nuestro control WAS es de 17 a 29. Entonces decimos que calculamos nuestras desviaciones estándar que necesitamos, que son 2. Decimos que a la media le restamos un rango y esto lo multiplicamos por 2. Entonces decimos que 23
Menos 17 es igual a 6. Entonces, ese 6 lo multiplicamos por 2, tenemos un total de 12 y esas son nuestras dos desviaciones estándar. Entonces, nuestro cálculo de confiabilidad, decimos que a la media le restamos y le sumamos dos desviaciones estándar. Entonces, decimos 23 más 12 es igual a 35 y 23 menos 12 es igual a 11. Entonces, decimos que nuestro límite de confianza es igual a 11, es igual de 11 a 35. Ese es nuestro límite de confianza. Entonces, comparamos ese límite de confianza con nuestro control, con nuestro cálculo de control que hicimos anteriormente. Y tenemos que para la lipasa, el cálculo del control nos dio un total de 50 UL. Entonces, al compararlo con nuestro límite de confianza, tenemos que dar un valor elevado a lo que ya está establecido. Entonces, para decir el procedimiento es confiable, en este caso el procedimiento no es confiable porque los valores están elevados, o sea, más elevados que nuestro límite de confianza que hemos establecido. Entonces, este procedimiento no es confiable. Y este es todo en el perfil pancreático. Muchas gracias por su atención.